inicio a la sesión. Les recordamos mantener su cámara encendida a partir de este momento y durante toda la sesión, acercarse a la fuente del Wi-Fi para que no tengan problemas de acceso y desconectar otros dispositivos que tengan, pues ahora sí que en uso durante la sesión, si pueden, ahora sí que apagarlos o ponerlos en modo avión, etcétera. Durante la duración de este, les facilitará mucho el hecho de que puedan activar su cámara y la aplicación no la saque. Y sin más demoras, les damos la bienvenida a esta sexta sesión de nuestra formación para madres responsables y le cedemos la palabra al padre José David Martínez. Él se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Adelante, padre. Gracias, Ingrid. Bien, vamos a trabajar en esta noche el tema número 6 que se titula Tu fe te ha salvado, vete en paz. Tienen ustedes allí en su libro, no alcanzo a ver el número de página, pero no, pero ahí lo tienen, es el tema número 6. El objetivo de este tema es afirmar que Jesús defiende la dignidad y el valor de la mujer, que perdona sus faltas y enfrenta a quienes excluyen y marginan a la mujer. Es el objetivo que nos plantea. Confirmar que Jesús enaltece la dignidad de las mujeres, independientemente de su condición o de los señalamientos de la estructura social. Jesús nos ofrece la paz de la reconciliación con Él en todo momento. Bueno, estamos en un curso en modalidad virtual. Para la modalidad presencial sugiere formar ternas y hacer una lectura de cómo en la actualidad, en muchos ámbitos, la dignidad de la mujer es pisoteada, no es respetada. Eh, pero como no tenemos posibilidad de estar de modo presencial y de reunirnos en ternas para discutir este texto, yo quisiera, si tomáramos el método de ver, juzgar y actuar, el método teológico, pastoral, de ver, juzgar y actuar, primero observar la realidad, cómo está la realidad en este sentido del respeto de la dignidad de la mujer. Hoy en día quisiéramos un ejercicio que creo que se relaciona con lo que nos propone esa lectura. Muchos de nosotros fuimos formados en una familia machista, donde hubo alguna de las siguientes actitudes, a veces expresadas en algunas frases, sobre todo pues que nos decían nuestros papás. Yo tengo 63 años y lo que aquí presento me tocó observarlo, sea directa o indirectamente, en algunas familias. Por ejemplo, le decían a la mujer, tú no vas a estudiar porque te vas a casar y tu esposo te va a mantener. Entonces las oportunidades de estudio, pues las va a tener tu hermano o tus hermanos. A veces, cuando la señorita o la mujer ya había crecido un poquito, pues y llegaba noche, pues le decían una mujercita decente, no anda en la calle a estas horas.
O cuando de jóvenes las señoritas quieren ellas vestirse de acuerdo a lo que consideran su propia identidad o de acuerdo a un modelo que admiran, pues le dicen, mira, pues no te vistas así porque pareces una puntos suspensivos. O cuando una mujer, por ejemplo, eh, tomaba la iniciativa o de jugar fútbol o de subirse a un árbol o alguna cosa que se relacionaba con los hombres, le decían, pareces una marimacha. Pero estas actitudes y estas frases ofensivas hacia la mujer y hacia su dignidad, también las he visto en la iglesia, aquí en la parroquia donde yo estoy. En los años que tengo, yo he escuchado una persona un día se me acercó y me dijo, oiga, ¿por qué está imponiendo la ceniza a una mujer? Eso no es correcto. Y todavía, aunque no lo dicen, hay quienes piensan que las mujeres no pueden dar la comunión y cuando en ese momento de la misa el sacerdote está dando la comunión, todos se forman con el sacerdote o con el ministro que es hombre y por alguna razón la fila donde está la mujer es menor, mucho menor. Así igual muchas personas piensan que las mujeres no deben de andar sirviendo allí en el altar, pues a veces teniendo el oficio de sacristán o arrimándole las cosas al padre o tomando algún tipo de iniciativa. Pero también en la sociedad, a pesar de los avances que se han tenido en las leyes para la mayor participación política de la mujer, hay quienes dicen que las mujeres no deben de gobernar, que eso les corresponde a los hombres, que las mujeres no deben de realizar actividades que, pues más o menos según los estereotipos que teníamos en nuestra sociedad, pues solamente las realizaban los hombres y hay quienes no aprueban y rechazan cuando algunas actividades que esperan que un hombre las esté desempeñando, si las está desempeñando una mujer, pues simplemente no lo valoran o no las toman en cuenta. Y como sabemos, en esta sociedad hay quienes dicen que las mujeres son culpables de que los hombres les digan piropos ofensivos o que las toquen o que las violen y dicen que tienen la culpa por su modo de vestir. Hay una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que la pueden consultar en internet, ahí dice 2021, pero también ofrece datos que se refieren a 2023, muy cercanos, incluso algunos datos donde se documenta lo que apareció con esta encuesta en el tiempo de pandemia, que sabemos que fue una etapa en donde la violencia hacia la mujer por el confinamiento en las casas, pues se agudizó. Esta encuesta, la Endire, ofrece información sobre las experiencias de violencia física, económica, sexual, psicológica y patrimonial que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario y de pareja. Asimismo, presenta datos sobre las personas agresoras, sobre los lugares donde ocurrieron las agresiones, así como las variables adicionales que permiten analizar la violencia contra las mujeres en México. Por su relevancia, la ENDIRE fue declarada Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI en diciembre de 2015. Y les digo que me he atrevido a tomar eh, algunos datos de esta encuesta y comentarlos con ustedes, porque allí en su libro, donde ya citaba yo la lectura internas, se comenta de la UNIFEM y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la mujer y que, bueno, que ofrece datos en relación al tema que nos interesa ahora. Esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares la ofrece el INEGI por poblaciones. Y entonces, obviamente, pues lo que vamos a ver aquí se refiere a información en el Estado de México. Y aquí nos pone, por ejemplo, los tipos y ámbitos de violencia que vive la mujer en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la familia y con su pareja. Y nos presenta los tipos de violencia que ahora se hablan y que están contemplados en las leyes, como la psicológica, económica o patrimonial, la física y la sexual. Digamos, identificábamos muy bien la violencia psicológica y la violencia física, pero la violencia económica tiene que ver con el cómo se limita a la mujer desde el punto de vista económico para presionarla, para acosarla o alguna situación parecida. Bien, por ejemplo, veamos el dato que nos ofrece la encuesta Violencia en el ámbito escolar. A lo largo de su vida, allí presenta la encuesta el número de personas que ha sufrido violencia a lo largo de su vida en la escuela, de mujeres, el 36.6%, pero es muy interesante el dato que se presenta en verde. En los últimos 12 meses, la mitad de ese mismo porcentaje ha sufrido violencia y ahí tenemos nosotros las cantidades con número de personas que han sufrido violencia en el ámbito escolar. Y en ese ámbito, el tipo de violencia que se ejerce es psicológica, física y sexual. Ustedes van a poder consultar allí en internet esta información con más detalle que les interese. En el ámbito laboral, vean, en el otro el porcentaje era casi de la mitad. En el trabajo, la mujer ha experimentado violencia 29.3% y en los últimos 12 meses es muy alto, 22.4%. Y de nuevo, allí está el tipo de violencia que se sufre en este ámbito, la psicológica, físico o sexual y de discriminación laboral. Por ejemplo, allí, en donde ocurre este tipo de violencia, en las instalaciones del trabajo, en la calle, parque o un lugar público cerca del trabajo, en la calle, parque o en un lugar público lejos del trabajo, en el transporte público, en una casa en particular. Violencia en el ámbito comunitario, también allí parece ser más o menos el porcentaje. Quienes han sufrido un evento durante su vida, 58.5% de las personas encuestadas, y en los últimos 12 meses, 27.1%. Allí está en la violencia en el ámbito familiar. Pueden ver ustedes los porcentajes en los últimos 12 meses. El tipo de violencia que se padece en el ámbito familiar es la psicológica, la económico-patrimonial, la física, la sexual. Violencia por parte de la pareja. A lo largo de la relación la ha sufrido el 41.3% de las mujeres encuestadas. Ha habido una disminución en relación con el año 2016, pero en los últimos 12 meses el 21.7% de mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja. Y ahí está el tipo de violencia que se sufre. Violencia en la infancia. 42% de mujeres que vivieron algún tipo de violencia en la infancia. Así lo declararon las mujeres encuestadas
en el año 2021. Es un porcentaje muy alto. Prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, según el tipo de violencia durante la infancia. La violencia física está muy presente, la psicológica después y la violencia sexual. Condición de violencia, mujeres de 60 años y más. También está allí un evento, 226.532 mujeres de 60 años y más con incidentes de violencia. Entonces, este tema nos invita a poder contemplar cómo la dignidad de la mujer sigue siendo pisoteada. Y por eso es muy importante este tema, afirmar que Jesús defiende la dignidad y de la mujer, y el valor de la mujer. Y es una tarea que tiene la iglesia. Esperemos que no sea una tarea pendiente. Y como ustedes han de pensar, bueno, pues esta información habrá que darla también a los hombres, a los hombres para que tratemos los hombres de cambiar de actitudes, porque a veces hay actitudes o comportamientos que hemos normalizado y no nos hemos dado cuenta que son violencia o no los hemos valorado como violencia. Posiblemente ustedes conocen una herramienta diseñada por el Instituto Politécnico Nacional que se llama el violentómetro, donde nos presenta los diferentes tipos de violencia. Y puede ser desde aplicar la ley del hielo, cuando empieza la violencia, y puede llegar hasta el asesinato. Hace algunos años, por mi trabajo en la pastoral social, estuve desarrollando unos talleres en algunas parroquias para identificar la violencia familiar. Y en una población rural de nuestra diócesis, explicábamos el violentómetro y me llamó mucho la atención que casi siempre llegaba, explicaba yo los diferentes, digamos, niveles de violencia y casi nunca llegaba hasta el asesinato. Y pues allí cité, bueno, y desemboca, puede esto desembocar en el asesinato de una persona. Y recuerdo que una señora me dijo, padre, tiene usted mucha razón. Fíjese que yo soy casada, encontré a mi esposo con una mujer en mi casa, en mi propia casa, en mi propia cama, y dice, y le aseguro que si hubiera encontrado yo con qué, los hubiera matado a los dos, pero no encontró afortunadamente. Es decir, las situaciones de violencia van en aumento, a veces no se pone atención y tanto la mujer tiene que tener la habilidad para saber cuáles cosas no son normales y poder separarse de una relación donde sufre violencia o al mismo tiempo, ¿verdad? Decíamos, se tiene que identificar y se tiene que saber qué hacer. Entonces, ojalá y ustedes, si tienen hijos, hijas, pudieran hablar de estos temas para que no se normalicen esas actitudes machistas o estos comportamientos negativos en torno a las mujeres. Bien, vamos ahora a esta realidad que parece muy triste, pues vamos a tratar de iluminarla. Y digo, parece muy triste y que no se puede negar, basta que veamos nosotros las crónicas, las entrevistas que se realizaron hace una semana a muchas mujeres, menos de una semana, en esta misma semana por el 8M, que fue el pasado domingo, y es muy triste ver los reportajes de mujeres que señalan que han sufrido violencia en todos estos ámbitos y con historias, es decir, ahí no son números, son testimonios concretos de personas.
Bueno, Jesús, ¿qué actitud tomó? ¿Qué actitud tomó hacia la mujer? Entonces, yo quisiera pedirle a alguien que tenga su Biblia a la mano, o no sé, Ingrid, a quién le puedes pedir para que le abras el micrófono, que nos pudiera hacer el favor de leer el texto bíblico de Lucas 7, versículos del 43 al 50. Si está Ingrid o quien esté por allí que pueda abrir el micrófono. Sí, padre, aquí estoy. No sé A si ver, alguien tenga a la mano su Biblia. Creo que están que en búsqueda. que levante la mano para que lo pueda leer. A ver, tenemos a Lichita. Lichita. Adelante. ¿Ya puedo? Sí, Sí, Buenas noches. ¿Quién de ellos lo amará? Perdón, Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. creo que Jesús, empieza un poquito antes el pasaje. yo creo que sí, padre. ¿En el Lucas. 42 o A ver, déjame ver. 41? A ver, por favor. A ver, es 41. Jesús continuó, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro, pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón, Perdón, besa, perdón, perdón, Lichita. mande. Desde el versículo 36, si quiere leer, por favor. Ah, ok, sí, padre, está bien. Simón el fariseo, ¿verdad? Sí. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró, pues, Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó a los pies de Jesús y llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si éste fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Él contestó, di, maestro. Jesús continuó, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 10 veces más que el otro, pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios.
Te lo vamos, Señor. Muchas gracias, Lichita. Bueno, pues esta es la escena que la vemos representada en esta imagen. Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo y bueno, ya vieron ustedes el desarrollo de esta escena. En nuestro manual, en esta iluminación, nos invita a pensar un poquito en quiénes son los fariseos. Bueno, los fariseos, pues, son personas, fariseo significa separado, significa santo. Eran hombres piadosos, se separaban del pueblo porque pensaban que el pueblo incurría en su vida cotidiana en muchas impurezas y entonces para mantenerse puros se separaban del pueblo, pretendían ser santos. Y ellos pensaban que podían alcanzar la santidad con el cumplimiento estricto de la ley, pero sin embargo cayeron en un legalismo. No todos los fariseos, digamos, son fariseos malévolos o personas depravadas o personas hipócritas o sepulcros blanqueados, ¿no? Hay diferentes tipos de fariseos. Encontré un manual de los cuadernos bíblicos de un autor, bueno, que hizo un libro, Saulnier sería el autor, y Roland, un estudio sobre Palestina en tiempos de Jesús, y me llamó mucho la atención en este manual los 7 tipos de fariseos que presentan. Les voy a leer la clasificación que nos refieren. Los anchos de espalda escriben sus acciones sobre la espalda para que los hombres les respeten. Los rezagados, con el pretexto de un precepto urgente que cumplir, retrasan pagar a los obreros. Los calculadores, se dice que como tienen ya muchos méritos acumulados, pueden permitirse el lujo de cometer algún delito. Los ahorradores se preguntan qué cosita pueden hacer para aumentar sus méritos. Los escrupulosos se preguntan por los pecados ocultos cometidos para compensarlos con alguna buena acción. Los fariseos del temor que actúan como Job y los fariseos del amor que actúan como Abraham y son auténticos. Es decir, como decíamos, su intención era buena. Sin embargo, pues cayeron en lo que denuncia, algunos de ellos cayeron en el legalismo, algunos de ellos cayeron en la hipocresía. Por eso, nuestro manual nos invita a poder ver la interpretación de esta escena y el rechazo de esta mujer considerada pecadora desde la ley de la pureza y nos invitan a ver el libro del Levítico. A ver, Lichita, si quieres ahora leer el libro del Levítico, por favor, en esta cita que nos presenta nuestro manual, es capítulo 12, del 1 al 5, por favor. ¿Está allí, Lichita? Todavía. Que nos haga el favor de leer la cita. ¿Sí la tiene, Lichita? Bueno, si no la puede leer Lichita, que la lea otro. No, sí estoy aquí, padre. Es que estoy buscando lo Levítico 12 del 1 al 5. El 12 del 1 al 5. Voy. 12. El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, la mujer que queda embarazada y dé a luz en un varón,
quedará impura durante 7 días, como cuando tiene la menstruación. El día octavo será circuncidado el prepucio del niño, pero la madre continuará en casa durante 33 días más, purificando su sangre. No tocará nada consagrado ni irá al santuario hasta que se haya cumplido el tiempo de su purificación. Si da a luz una niña, quedará impura durante 2 semanas, como cuando tiene la menstruación, y continuará en casa 66 días más, purificando su sangre. Cumplidos los días de su purificación, haya sido por un niño o por una niña, presentará ante el sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una paloma como sacrificio de expiación. Ya me pasé, padre. Está bien, muchas gracias. Palabra Bien, de Dios. ya la vamos, Señor. Pues ahí donde tienen ustedes en su manual los frutos del perdón, arribita, hay 3 rengloncitos que quisiera leerlos. Hay quienes se asustan cuando descubren estas cosas en la Biblia, pero así son las escrituras. En ellas se registran también los errores del pasado, retratan sin mentira a una sociedad con sus defectos y sus virtudes. Es decir, una cultura donde la mujer está en un segundo plano con relación a los hombres y con leyes demasiado estrictas. Entonces, estas eran las razones por las cuales se consideraba que una mujer incurría en impureza. Y entonces, volviendo a nuestro pasaje, ¿verdad? Entonces ellos como empiezan a juzgar a Jesús, a poner en duda su calidad de profeta, y dicen, si este hombre supiera qué clase de mujer es esta, pues no dejaría que lo toque. Entonces piensan, vamos, le piden a Jesús una actitud también farisaica, de rechazo, a alguien que puede ser considerado impuro y que por lo tanto si te toca, pues entonces también te va a convertir en impuro y entonces pues habrá después que practicar los ritos de purificación. Pero que manifiesta cómo en las leyes de judías pues son unas leyes que en lo que se refiere a la mujer pues tenían demasiados prejuicios y la consideraban como de menor valor y de menor dignidad que un hombre. Bien, llama mucho la atención que en este pasaje Jesús le da al fariseo una explicación acerca del perdón. Entonces Jesús admite, tampoco diríamos la mujer lo niega, por el estilo de vida que tiene esta mujer. Bueno, es una mujer pecadora, considerada pecadora según la ley. Bueno, pues es una mujer a la que se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Y al que poco ama, poco se le perdona. Y entonces, bueno, pues es una invitación a cada uno de nosotros. Ahora, incluso diríamos ahora que estamos en este tiempo de Cuaresma, para pensar eh, cómo estamos en esta búsqueda del perdón del Señor, reconocer con humildad nuestros pecados, buscar, como decía el Evangelio de hoy, nuestra conversión no debe de ser no pecar, sino nuestra conversión debe de ser voy a amar, voy a cambiar de actitud, no solamente dejar de hacer el mal, sino hacer el bien. Y voy a amar mucho como esta mujer y tener fe en Jesús. Ella descubrió en Jesús al Mesías y Jesús por esa razón le perdona sus pecados. Y Jesús después se va a referir
a este pasaje como que ella le ha preparado su cuerpo desde ahora para la sepultura. Bien, ya afirmábamos hace un momento que hay otros pasajes en la Sagrada Escritura en los cuales podemos profundizar en la dignidad de la mujer en el proyecto de Dios Padre. Jesús dignifica con su amor a la mujer y vamos a descubrir que le ofrece lo que necesita: salud, perdón, amor. Vamos entonces a ver otro pasaje, por favor. Entonces a Lichita, que ya tiene su Biblia en la mano, le vamos a pedir que nos haga el favor de leer Lucas 13 del 10 al 17. Em, un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga y hablaba allí una mujer que desde hacía 18 años estaba, Había, y había. perdón, y había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que le producía una enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos e inmediatamente se enderezó y se puso a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús sanaba en sábado, empezó a decir a la gente: Hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan a que Él los sane en esos días y no en sábado. El Señor le respondió: Hipócritas, ¿no suelta cada uno de ustedes su buey o su burro del establo en sábado para llevarlo a beber? Y a esta, que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada hace 18 años, ¿no convenía soltarla de su atadura en sábado? Al hablar así, quedaban avergonzados todos sus adversarios, pero toda la gente se alegraba por los milagros que hacía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues algunos piensan que a veces incluso nuestra postura, nuestro estado físico, nuestro estado psicológico, nuestro estado de ánimo puede depender si tenemos o no allí un costalito acumulado de pecados que vamos cargando, tanto hombres como mujeres. Bueno, decíamos que Jesús le da a la mujer, a esta mujer lo que necesitaba, le impuso las manos, se enderezó y se puso a alabar a Dios. Y pues ahora es una invitación para que cada una de ustedes piense, sobre todo ahora que nos estamos preparando para la Semana Santa, si tú llevas un costalito pesadito que te hace estar encorvada, eh, una presión, bueno, pues acércate a Jesús. A través del sacramento de la confesión, Él te va a imponer las manos y te va a ayudar a que te endereces y que alabes a Dios. Porque Jesús manifiesta, pues es la dignidad de una mujer es superior a la de cualquier animal de trabajo, ¿verdad? Es decir, aquí se citan animales de trabajo, bueno, a cualquier otra criatura la dignidad de la mujer es superior. Entonces Jesús le da a esta mujer lo que necesitaba. Vamos ahora, Elichita, a pasar a este otro pasaje, Marcos 5, 25, 34.
Marcos 5:25. Una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con los médicos, que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había empeorado, oyó hablar de Jesús. Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía, si tocar, si logro tocar, aunque sea solo su manto, quedaré sana. Inmediatamente se acercó, se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado sana. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta en medio de la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le contestaron, ¿ves la gente que está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La mujer entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás liberada de tu mal. Bueno, pues ahí está. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ahí está de nuevo el título de nuestro tema. Tu fe te ha salvado. La mujer pensaba, dice el texto, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Y ella sanó de su hemorragia, recordemos de nuevo lo que decíamos de la ley de la pureza. Bueno, pues por esa sangre que tenía la mujer, pues Jesús iba a quedar de nuevo impuro. Pero por el contrario, él sintió que una fuerza salió de él, una fuerza sanadora. Y fue la fe de la mujer la que la sanó. Pensemos que en qué necesitamos que Jesús nos sane. Y esta mujer nos invita a pensar, a acercarnos a Jesús. Diríamos que los sacramentos son una manera de experimentar la cercanía de Jesús, lo vuelvo a repetir, la confesión. Y después de la confesión, la Eucaristía, que la tomamos y decimos, Señor, con que digas una palabra tuya, ¿verdad? Para que me sanes, Señor, que tú me sanes. Entonces, acerquémonos a Él. Cada uno sabrá lo que tiene en su corazón, cada una sabrá lo que necesita. Y este pensamiento en la mujer nos invita a reconocer a Jesús como nuestro Salvador. A ver, Lichita, si buscas 19, Mateo 19, del 13 al 15. Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos los reprendían, pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después de imponerles las manos, se fue de allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí en nuestro manual, en el comentario, Jesús, bueno, el autor se imagina en este pasaje eh, que dice, voy a leerlo como dice nuestro texto, a los discípulos que querían seguirlo, no les permite que mantengan el dominio del hombre sobre la mujer. Es decir, y le alejaban a los niños, es decir, el maestro está muy ocupado, tiene cosas muy importantes que hacer. Llévense, por favor, estos niños de aquí, no lo interrumpan.
Y Jesús, pues no permite que los discípulos tengan esa actitud de separarle de los demás, ni de las mujeres, ni de los niños. Y Jesús deja que los niños se acerquen, seguramente sus madres, sus padres estaban allí cerca también. Y pensemos yo recuerdo mucho que me platicó un sacerdote que ustedes conocen, dijo que en una ocasión su párroco estaba celebrando una presentación de niño de 3 años y el niño nomás no se quedaba quieto. Y entonces que el padre hizo el comentario que el niño estaba inquieto porque no estaba familiarizado con ese lugar, se sentía extraño allí. Entonces a los niños hay que acercarlos y si ustedes, yo les ha concedido la gracia de tener niños o nietos, acérquenlos al Señor Jesús para que experimenten la confianza, la cercanía de Él, porque el Señor Jesús quiere que estemos cerca y no quiere que nadie nos impida el acercamiento a Él. Bien, vamos a ver este otro pasaje que me llama mucho la atención, lo que nuestro autor nos dice, la actitud la actitud de esta mujer. Entonces, Lichita, Mateo 15, 21, 28, por favor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De nuevo les dijo, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja. Dame que a un- tantito porque creo que no es el Ajá. pasaje que yo pretendía poner aquí, a lo mejor puse mal la cita, es el de la mujer cananea. Ah, ya. Ay, padre, no la sé. Mateo 15, 21, 28. Mateo 15, 21. Ok. Ah, 15, perdón. Voy. 15, 21. Aquí está. Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea procedente de aquellos lugares se puso a gritar, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija vive maltratada por un demonio. Jesús no le respondió nada, pero sus discípulos se acercaron y le decían, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella contestó, es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que te suceda lo que pides. Y desde aquel momento quedó sana su hija. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Bueno, creo que nuestro autor se refiere que es una mujer que se atreve, busca, se atreve y sorprende a Jesús, ahí donde dice confianza que obra milagros. ¿Qué no harían ustedes por sus hijos? ¿Qué no hace una mujer por sus hijos? Y Jesús lo que necesiten se los puede dar. En el mismo caso tenemos de una mujer samaritana que acabamos de meditar ese evangelio el domingo pasado en nuestras iglesias. Entonces, las respuestas que Jesús da ante estas situaciones que denigran, devalúan o desconocen a las mujeres
igual que en su tiempo, hoy se convierten en una afrenta a las normas, leyes e instituciones. Pero al conocer su acogida, perdón y defensa, podemos ir en paz, seguras, ustedes seguras, yo seguro, cantando con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? El autor pues nos hace ver que hay mucho que hacer en las instituciones para poder darle a la mujer el lugar que le corresponde en la iglesia. Ahora que terminó el sínodo de la sinodalidad, pues se han visto diferentes formas de cómo la mujer puede participar en diferentes ámbitos de la vida de la iglesia. Entonces la iglesia está también en ese trabajo. Bueno, yo quisiera dos o tres personas que levantaran la mano y que comentaran los sentimientos que les despertaron esto que hemos comentado aquí. Alguien que quiera levantar la mano y quiera comentar. No es para preguntar porque no voy a saber responder, sino para compartir los sentimientos que despertaron en ustedes lo que llevamos hasta ahorita trabajado de este tema. Bueno, mientras se animan más, vamos a darle la palabra a Lichita. A ver, Lichita. Bueno, padre, yo estoy viendo aquí cómo la mujer no tenía dignidad en aquellos tiempos, bueno, y ahorita igual, ¿verdad? Pero cómo el Señor, a través de su amor y de su misericordia, le devolvió esa dignidad a la mujer, sanándola, levantándola, pues sí, así, padre, y dándoles ese valor, porque bueno, no sé si todos los hombres, pero eran rechazadas por ellos y las tomaban pues como un objeto, como cualquier cosa, ¿no? Y cuando llega Jesús, pues eh, Él es el que les devuelve su dignidad y aparte, pues Él tenía como diríamos ahorita, ¿no? En las parroquias, un equipo de mujeres pues que acudían a Él para su sanación en espiritualidad y en físico. Es lo que entiendo, padre. Gracias. ¿Pero hay algún sentimiento que esto te haga sentir? Sí, padre, porque yo he sido muy bendecida por Dios porque la mayor parte en mi trabajo y en mi familia he sido muy querida, muy querida. eh, Me dan mi lugar como madre, como abuela y bueno, pues así me considero una hija de Dios bendecida. Gracias. Gracias, Lichita. ¿Alguien más se quiere animar a compartir? A ver, Fátima y Ángeles, y ya. Fátima, Buenas noches. buenas Pues a noches. mí me despertó un sentimiento de amor, porque en todas las lecturas que están ahí, pues habla del amor que tiene Dios para nosotras las mujeres. Entonces, si yo ya me sentía amada, pues con este taller reafirmé el amor que tiene Dios para nosotras. Nada más, padre. Gracias. Gracias, Fátima.
Ángeles. Gracias, Padre. Buenas noches a todas. Pues agradecida, efectivamente, como dicen mis compañeras, como lo han comentado hasta ahorita, porque si bien es cierto en todos estos versículos, en todas estas partes del Evangelio, pues Dios nos tiene consideradas. Si bien es cierto, como lo decía al principio Lechita, tal vez con dignidad o con eso, esas gracias las pedimos nosotras, la dignidad, el sentirnos amadas, el sentirnos agradecidas, porque, porque Él nos pone estos ejemplos de mujeres, de niños, en los que debemos estar pues llenas de amor, de agradecimiento. Esto nos da tranquilidad y si tenemos adversidades, porque también las pasamos, nos da esa paz. Al principio tal vez sintamos tristeza porque efectivamente somos humanas, pero también es bien cierto que al sentirnos amadas por Él, nos permite conducirnos y entonces poder pasar al momento de paz, no de felicidad, porque me queda claro que no venimos a ser al 100% felices, sino nos da paz, nos da tranquilidad y pues estos episodios nada más nos fomentan el amor, que es el más grande de los sentimientos universales, Padre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora que hacía yo referencia que pasó este 8M y que es interesante poder escuchar los testimonios que dan las mujeres de los ámbitos donde sufren violencia, pero también de las diferentes acciones que se van implementando a nivel institucional o en políticas públicas para poder respetar la dignidad de la mujer. Es muy interesante enterarse las leyes que se van haciendo, el trabajo que se va realizando. Entonces, yo recuerdo una entrevista donde una persona, no sé, yo le vi como cara de académica, ¿verdad? Que estaba en una marcha, habló de una palabrita que se las voy a dejar de tarea: sororidad, sororidad. La sororidad que debe de existir entre las mujeres en todos los ámbitos. Y no lo contrario, porque ahora estamos resaltando las actitudes de rechazo hacia la mujer en algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Decía Lichita, no existía la dignidad. Bueno, sí, sí existía la dignidad. La mujer siempre ha tenido la misma dignidad, pero no se le ha respetado. Y hemos hablado de los generadores de violencia. Allí busquen en la encuesta en Diré, véanla nomás por curiosidad. Así la presentación ejecutiva es la que yo presenté. Vean quiénes son los generadores de violencia. Por ejemplo, hay una diapositiva, no sé si la comenté, en la familia, hacia la mujer, quiénes son los generadores de violencia. Y desafortunadamente los generadores de violencia a veces son familiares muy cercanos, o sea, quienes le faltan al respeto a las mujeres en el ámbito familiar. Em, pero ahora pensemos en la iglesia. Una cosa triste, no sé dónde suceda, no sé si la he visto, mujeres que denigran la dignidad de otras mujeres en el ámbito parroquial. O sea, le hacen por envidia o por no sé qué cosa, le hacen la vida de cuadritos a una mujer hasta que la quiebran, es decir, finalmente que renuncia. Yo ya me voy porque ya no aguanto.
Qué triste. O sea, en lugar de sororidad, si además la mujer tiene que sufrir la violencia o sufre la violencia de generadores de violencia, hombres, y aparte súmenle de mujeres y donde tendríamos que tener factores protectores, que es la parroquia, pues entonces estamos con mucha tarea por hacer, con mucha tarea por hacer y los sacerdotes tendremos que hacer nuestra propia revisión de vida y pensar si no hemos tenido también actitudes que denigran o hemos tratado con palabras o con actitudes o con gestos, o hemos ofendido, hemos denigrado la dignidad de una mujer, tenemos que revisarlo y tenemos que cambiar, porque ¿qué es lo que esperamos de un ministro ordenado? Pues que se parezca a Jesús, ¿no? Que tenga las actitudes de Jesús, de amor y de respeto. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer. Y tenemos que reconocerla con humildad y si la hemos regado, pues pedir perdón. Bien, entonces ahora quiero que vayan a la parte donde dice celebrar. Y le voy a pedir a Ingrid que me haga el favor de ir leyendo las oraciones y nosotros iremos respondiendo. El Señor Jesús es mi defensa. No dudo de su amor ni de su protección. Eso vamos a ir repitiendo. Entonces, Ingrid, si va leyendo, por favor. Aunque otros nos señalen y critiquen duramente, la autoestima de nosotras se centra en la propia valoración y no fuera. El Señor Jesús es mi defensa. No dudo de su amor ni de su protección. Aunque nuestras familias parezcan incompletas, nos esforzamos por vivir como verdaderas comunidades que cultivan el amor, el respeto y el crecimiento de todos. El Señor Jesús es mi defensa. No dudo de su amor ni de su protección. Aunque las leyes no nos protejan y la justicia no corra como el agua, conocemos y afirmamos nuestra dignidad como seres humanos y como hijas de Dios. El Señor Jesús es mi defensa. No dudo de su amor ni de su protección. Aunque el Señor tenga mucho que perdonarnos, nunca dudamos de su misericordia y de su predilección por quien es débil. El Señor Jesús es mi defensa. No dudo de su amor ni de su protección. Aunque falte mucho por hacer para que la sociedad cambie, nuestra familia, por inculcar el valor de la igualdad y la fraternidad entre todos los seres humanos. El Señor Jesús es mi defensa. No dudo de su amor ni de su protección. Aunque nuestro trabajo de mujeres y madres no sea valorado, nosotras sabemos que somos necesarias, productivas y valiosas. El Señor Jesús es mi defensa. No dudo de su amor ni de su protección. Aunque los medios de comunicación promuevan la visión de la mujer como un objeto sexual, nosotras respetamos y hacemos respetar nuestro cuerpo, que es sagrado, porque en él habita el Espíritu de Dios. El Señor Jesús es mi defensa. No dudo de su amor ni de su protección. Ahora, todos juntos. Bueno, voy a tratar de cantar este cantito, a ver si me sale. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.
Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Bueno, y se les queda de tarea comentar con sus hijos, ¿verdad? Los sentimientos que han experimentado a reflexionar este tema. Entonces, bueno, eso es lo que entiendo. Entonces, Ingrid, no sé qué sigue. Pues si ya no va a compartir algo más, padre, eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Entonces les deseo, ya nos pasamos, ya son como 9:15. Deseo que tengan buena noche. Muchas gracias por su atención y con mucha humildad les doy la bendición para ustedes y para sus familias. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buena noche para todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanas. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos, primero Dios, dentro de 8 días. Que pasen buena noche y bendecido descanso.